Esto es DW Noticias desde Berlín. La policía de Alemania avanza en los operativos tras el ataque con arma blanca en la ciudad de Solingen, que dejó al menos 3 muertos la noche de este viernes. Varias personas han sido arrestadas en relación con el incidente, incluyendo al presunto atacante, según informan medios alemanes. Estos son nuestros titulares. El autodenominado Estado Islámico reivindicó el ataque en un comunicado, asumiendo la responsabilidad por el atentado, pero sin presentar evidencias. Autoridades afirman tener pruebas de que uno de los arrestados fue el responsable del incidente. Tendremos los últimos detalles de las labores policiales en curso. Además, Ucrania y Rusia intercambian más de 100 prisioneros de guerra el día en que Ucrania celebra el Día de su Independencia. En medio de las celebraciones, el presidente Volodymyr Zelensky promete castigar a Moscú por sus agresiones. Y la Fiscalía de Venezuela cita a Edmundo González Urrutia a comparecer este lunes para responder por supuestos delitos de usurpación y desacato. Nicolás Maduro lanza el sistema judicial bajo su control contra el líder opositor, mientras crece la presión internacional contra el mandatario. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. La policía de Alemania arrestó hace escasos minutos a un sospechoso de haber sido el responsable del apuñalamiento múltiple en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania. Medios nacionales, citando al ministro del Interior del estado de Renania del Norte-Westfalia, donde se ubica la ciudad, afirman que hay evidencias de que se trata del atacante. Anteriormente, Estado Islámico se había adjudicado la autoría del ataque, indicando que el atacante es un soldado de la organización y que había asaltado una reunión cristiana en venganza por los musulmanes en Palestina y otros lugares. La policía detuvo este sábado a una persona en un centro de refugiados, pero según el semanario Der Spiegel había sido interrogado como presunto testigo. Previamente fue detenido también un adolescente sospechoso de estar al tanto del ataque ocurrido el viernes en la noche. El incidente se produjo durante un festival que conmemoraba el 650 aniversario de la ciudad de Solingen, en Renania del Norte-Westfalia. Nuestra analista política, Úrsula Moreno, ha estado dando seguimiento a las informaciones policiales que se generan minuto a minuto. Úrsula, vamos a ver si te tenemos. ¿Qué tal? Ahí estás. Muy buenas noches para vos. A poco más de 24 horas de este incidente llegan cada vez más detalles de las labores policiales. ¿Qué es lo último? Pues ya lo decías tú, Javier, que el ministro del Interior del land de Renania del Norte-Westfalia ha confirmado que han detenido al verdadero sospechoso que llevaban todo el día buscando. Según un portavoz de la policía, se trataría de un hombre de 36 años, pero no quiso dar más detalles porque todavía siguen muchas pistas y la operación policial, decía la policía, todavía está en curso, Javier. Tenemos, por supuesto, que manejar estas informaciones con enorme cautela, Úrsula. Los líderes políticos de Alemania no han tardado en pronunciarse sobre este ataque. ¿Qué reacciones has podido recopilar? Bueno, el canciller prometió que sobre los autores recaería todo el peso de la ley. Esto fue antes de conocerse la presunta autoría de Estado Islámico y de que presuntamente es un solo autor. El vicecanciller Robert Habeck apuntó hace pocas horas que uno de los mayores peligros en Alemania es el terrorismo islamista y que sus autores tienen que ser duramente castigados. Dijo que si se trata de un refugiado o de un solicitante de asilo perdería cualquier derecho a protección por parte del Estado alemán. Recordemos que a raíz de un apuñalamiento también de un policía en Mannheim el pasado mes de junio por parte de un solicitante de asilo afgano que debía haber sido deportado, se desató ya un duro debate y el gobierno prometió acelerar las deportaciones. La polémica, el debate sobre la tenencia de armas también se ha agudizado en los últimos meses y es que el número de lesiones graves con arma blanca aumentó en 2023 y en Renania del Norte-Westfalia, precisamente el estado donde se ha producido este atentado, ha aumentado un 50% el pasado año. Sabemos que eso sí, que la mayoría de los agresores que usan cuchillos son hombres y tienen menos de 25 años. Así que la prohibición de tenencia de armas en determinadas zonas, hay que decir que ya es un hecho. El problema es cómo implementar esa prohibición y la ministra de Justicia quiere imponer la prohibición de cuchillos de más de 6 centímetros desde hace tiempo, pero ahí choca con un socio de coalición, con los liberales, que se oponen. El debate está servido en los próximos días y semanas con estadísticas de una criminalidad en ascenso, Javier.
Úrsula, hablabas de intensos debates en el país. Esto sin duda caldea los ánimos en una sociedad que ya está dividida políticamente. ¿Qué consecuencias se pueden esperar tras un incidente como este que genera tanta indignación en Alemania? Pues más indignación, ánimos más exacerbados entre los que exigen políticas más restrictivas con la inmigración y que ven en la llegada de 1 millón de refugiados en 2015 la fuente de muchos de los males en este país y el resto. Este atentado de un soldado del Estado Islámico, como rezaba el comunicado, contra una reunión de cristianos, venía también así en el comunicado, es un atentado sin duda contra una sociedad liberal que muy probablemente alimente ahora tensiones racistas. De ahí las llamadas también de la política a no dejarse de dividir, Javier. Úrsula Moreno, con los detalles del incidente de Solingen, del que parece haber cada vez más pistas hacia el culpable. Muchas gracias, Úrsula. Hasta una próxima ocasión. Y el día después de la tragedia en Solingen, los vecinos salieron a rendir tributo a las 3 víctimas mortales que dejó el ataque que se atribuyó a la organización Estado Islámico. Los vecinos depositaron flores y velas en el lugar del brutal ataque. 2 hombres de 67 y 56 años y una mujer de 56 murieron apuñalados cuando asistían el viernes al festival que conmemoraba los 650 años de su ciudad. Los residentes, aún consternados, se acercaron con pancartas en las que dejaron sus condolencias a los familiares de los 3 muertos y los 8 heridos. Solingen, con 150.000 habitantes, ubicada entre Colonia y Düsseldorf, vivió un sábado de luto y conmemoración. Por supuesto, continuaremos ampliando los detalles de esta noticia en desarrollo en nuestras próximas ediciones. Entre tanto, fijamos la mirada en Medio Oriente. Negociadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto están reunidos este fin de semana en El Cairo discutiendo un posible alto el fuego en Gaza. La delegación de la organización militante islamista palestina Hamas ya arribó a la capital egipcia, pero anunció que no participará en las reuniones. Los negociadores discuten el establecimiento de zonas seguras y el regreso de palestinos al norte de Gaza. Mientras tanto, los combates se intensifican en el enclave. Al menos 50 palestinos murieron en varios ataques israelíes en toda la franja este sábado, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, organización considerada terrorista por varios países. Las autoridades gazatíes reportan que cuerpos de varias víctimas yacen bajo los escombros o en las calles, mientras los combates continúan. Por su parte, el ejército israelí anunció este sábado que 3 reservistas murieron en enfrentamientos en el centro de Gaza. Y mientras tanto, en Israel, las familias de los rehenes celebraron nuevamente este sábado su concentración semanal en Tel Aviv, en la que pidieron al gobierno llegar a un acuerdo con Hamas para liberar a sus seres queridos. Se cree que Hamas aún tiene en su poder a unos 110 rehenes secuestrados durante el ataque sorpresa el 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas, principalmente civiles. Las autoridades israelíes calculan que alrededor de 1/3 de los rehenes que Hamas aún tiene en sus manos fallecieron. Y de una guerra en curso a otra. Rusia y Ucrania intercambiaron este sábado un gran número de prisioneros de guerra en un acuerdo mediado por Emiratos Árabes Unidos. Es el primer intercambio de prisioneros de este tipo desde que Kiev inició su ofensiva incursionando en territorio ruso este mes. La fecha del trueque coincide con la celebración del Día de la Independencia de Ucrania. Los soldados ucranianos liberados entonan el himno de su país. Fueron parte de un intercambio de prisioneros con Rusia en el Día de la Independencia ucraniana. El acuerdo fue mediado por los Emiratos Árabes Unidos. Ambos países en guerra liberaron a 115 prisioneros. Fueron 2 años duros. Nos cambiaron de centro de detención 2 veces. No teníamos información. Cuando los rusos nos citaban a declarar, ellos culpaban de toda Ucrania. Durante el acto de independencia en Kiev, el presidente ucraniano dio más detalles del intercambio de prisioneros. Los reclutas estaban cautivos en Rusia desde 2022, desde el comienzo de la guerra. Quiero agradecer a nuestro equipo que pudo garantizar que el intercambio se concretara. Quiero agradecer a cada combatiente, a cada unidad que garantiza diariamente la captura de prisioneros rusos para futuros intercambios. Es el primer trueque de prisioneros desde que Ucrania incursionó inesperadamente en la región rusa de Kursk. El ministro de Defensa ruso difundió imágenes de la liberación de soldados que, según dijo, fueron capturados en la región de Kursk. La guerra en Ucrania cumplió 30 meses.
El intercambio de prisioneros es una práctica poco frecuente en este conflicto. Y pasamos a noticias de América Latina. El Partido Socialista Unido de Venezuela de Nicolás Maduro rechazó este sábado la declaración de 11 países que cuestionaron el fallo del Tribunal Supremo de Justicia del país, convalidando la reelección de Maduro. La agrupación política gobernante acusó a los estados firmantes de apoyar un golpe de Estado, refiriéndose al triunfo de Edmundo González Urrutia. La Fiscalía venezolana citó a González Urrutia a comparecer este lunes como parte de una investigación penal en su contra. El chavismo continúa con la opresión mientras se ve nuevamente enfrentado a más resistencia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste en mantener la presión internacional ante la crisis en Venezuela. Esta misma semana, el Tribunal Supremo de Justicia del país, controlado por magistrados afines al chavismo, ratificó la cuestionada victoria de Nicolás Maduro frente al líder opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. Pero la relatora de la CIDH cuestiona la validez e integridad de ese fallo, ya que el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado los resultados segregados por colegios electorales, algo que la ONU también pide. El secretario general sigue haciendo un llamado a la total transparencia y reitera su llamamiento a la plena protección y respeto de los derechos humanos. Sigue instando a todas las partes a resolver cualquier disputa electoral por medios pacíficos. La oposición denuncia que el Tribunal Supremo de Venezuela busca complacer a Maduro. El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. La Fiscalía de Venezuela citó para este lunes al candidato opositor, quien afronta una investigación penal tras denunciar fraude en la elección presidencial. Urrutia tendría que declarar sobre un sitio web en el que la oposición publicó copias de actas de escrutinio que aseguran prueban la derrota de Nicolás Maduro. SAP también responsabiliza a González Urrutia y a la dirigente opositora María Corina Machado de la violencia en las protestas postelectorales que han dejado 27 muertos, 2 de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Maduro ha pedido cárcel para él y Machado. Naciones Unidas advierte de las graves violaciones de los derechos humanos, incluida la presunta detención arbitraria de menores, periodistas, defensores de los derechos humanos, miembros o simpatizantes de la oposición y otras personas. Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Una explosión frente a una sinagoga en la localidad de La Grande Motte, en el sur de Francia, dejó a un policía herido. Las autoridades abrieron una investigación antiterrorista por lo que califican de ataque antisemita. 2 automóviles, uno de ellos con una bombona de gas, fueron incendiados frente al templo. Una bomba al borde de una carretera en la provincia pakistaní de Baluchistán provocó la muerte de 2 niños e hirió a al menos 15 personas. La explosión ocurrió cerca de la comisaría de la policía y las autoridades creen que el artefacto fue detonado con control remoto. Ningún grupo se ha pronunciado hasta ahora como autor de este ataque. Y la Fiscalía italiana abrió una investigación por homicidio involuntario en relación con la muerte de 7 personas tras el naufragio del superyate de lujo Bayesian frente a las costas de Sicilia. El magnate británico de la tecnología, Mike Lynch, una de las víctimas, celebraba junto a amigos y familiares su reciente absolución en un caso de fraude. Y antes de irnos, en Colombia, conservacionistas de la Fundación Parque Jaime Duque publicaron las primeras imágenes de un polluelo de cóndor de los Andes que nació tras un proceso de incubación artificial. El nacimiento hace un mes marca un hito, luego de 12 años de esfuerzos para conservar una de las especies más emblemáticas y en peligro de extinción en Colombia. El equipo de expertos busca que la cría crezca aislada de los seres humanos, sin contacto visual ni auditivo. Por eso, alimentan a la cría con títeres que recrean un cóndor macho adulto y una hembra adulta. El objetivo es liberarlo en unos 2 años en las cordilleras colombianas. Se estima que quedan unos 150 cóndores andinos con vida o en vida silvestre en Colombia. El cóndor andino es un símbolo nacional de Colombia, Chile y Ecuador.
Y con esto terminamos esta edición de DW Noticias. Quedan ustedes al día con la actualidad internacional. Para mantenerse al tanto, ingresen a dw.com o visítenos también en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.